Y vamos a ir a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar con la primera clase para servidores. Y vaya por favor conmigo. Vamos a estar en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 de los versículos 42 al 45. Marcos 10 del 42 al 45. La primera clase para servidores la titulamos Dios usa gente ordinaria. Dios usa gente ordinaria. Una de las cosas que todos debemos de saber, ya no solamente aquí en este lugar, en esta iglesia de Calvary Church, pero también en cualquier lugar, ¿verdad? Creo yo, en cualquier lugar donde se predica el evangelio, donde se predica la palabra de Dios. Una de las cosas que predicamos siempre y que siempre debe de estar en nuestros sermones es compartir el mensaje que Cristo vino a darnos. Cristo vino hace más de 2000 años y Él vino a dar un solo mensaje, ¿verdad? Jesucristo no vino a enseñarnos qué religión nos puede llevar con el Padre. Él no vino a enseñarnos religión. Él vino a enseñarnos un mensaje muy importante para esta humanidad. Y ese mensaje es bien sencillo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Él dice que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿verdad? Ese es el mensaje de Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Él es el camino que nos lleva una vez más al Padre, ¿verdad? Porque había un puente que se cayó. El puente del hombre hacia Dios se cayó desde que Adán y Eva pecaron. Ahí se cayó ese puente y no había conexión con Él. Entonces Jesús vino hace más de 2000 años a hacer ese puente para nosotros. Ese puente que nos lleva una vez más al Padre. Y ese es el mensaje que damos, que en Jesucristo se encuentra, ¿verdad?, la salvación que el hombre necesita, que la mujer necesita, que todo ser humano necesita. Y yo creo que cada vez que nos paramos atrás de un púlpito, sea cual sea la reunión de lo que sea, tenemos que dar ese mensaje, porque es un mensaje de vida o de muerte. Es un mensaje de separación eterna con Dios o una unidad con Dios para una eternidad, estar con Él para siempre. Es un mensaje muy importante. Entonces, creo yo que cualquier institución, cualquier congregación, aquí o en cualquier lugar del mundo, uno de los primeros requisitos que debe de haber para que podamos servir en una congregación como esta, por ejemplo, como la que está aquí de inglés más grande, ¿verdad? En cualquier congregación, uno de los requisitos principales es que seamos salvos, ¿amén? Que usted conozca la salvación, que usted sepa que Jesús es su Salvador, que esté seguro de que Jesús vive en usted, ¿verdad? De que Él mora en su corazón, de que Él gobierna su vida, de que Jesús es su Señor. Eso es bien importante, creo yo. ¿Podrá servir a alguien que no es salvo en alguna congregación, hermanos? ¿Alguien que no conoce ni a Jesús podrá servir? No podrá dar ese mensaje, porque vuelvo a lo mismo. Cada uno de los que servimos o tenemos el privilegio de servir en cualquier lugar, debemos estar preparados para dar ese mensaje. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, ya sea que prediquemos la palabra o que vayamos allá a hacer cosas que, por ejemplo, los maestros o las maestras que enseñan a los niños o los diáconos que le dan la bienvenida a usted que entra o cualquiera que sea nuestro servicio aquí en la iglesia, debemos de estar preparados para dar ese mensaje, el mensaje de salvación. Y si no eres salvo, ¿cómo vas a dar ese mensaje? Entonces es bien importante. Una de las cosas que aprendí en esta iglesia, porque cada iglesia tiene sus estatutos, sus reglas, por así decirlo, ¿verdad? Pero una de las cosas que aprendí en esta iglesia es de que también hay algo muy importante que usted debe de saber. Y ya lo compartí una vez y quisiera compartirlo a lo mejor la última vez, ¿verdad? Con usted. Yo llegué a esta iglesia en el 2012, a finales del 2012. Y cuando estuve un tiempo aquí, yo quería pues ya participar porque yo ya vengo de una iglesia donde yo participaba, donde yo servía a Dios. Y yo quise servir aquí en una ocasión, en ese mismo año, en Navidad. Y pues usted cuenta los meses, no son 6 meses, de agosto a diciembre. Y yo me presenté bien
bien filoso para poder servir allá en el coro de la Navidad que hubo en ese entonces, del 2012. Y me presenté y le dije, yo como que canto, ¿verdad? Y me hicieron la prueba y todo, y sí, pasé la prueba del canto. Dice, bueno, pues pasas, ¿verdad? Ya pasé. Pero cuando me preguntaron, ¿cuánto tiempo tienes aquí viniendo a la iglesia? Le digo, pues yo vengo desde agosto. Y bien contento lo dije, desde agosto. De haber sabido, les digo que desde junio, ¿verdad? Pero me dijeron, no, pues mira, es que aquí hay algo que debemos de hacer, que si no tienes 6 meses aquí, no puedes servir todavía. Hermano, sentí que se me venía el mundo encima, hermano. Dije, no puede ser posible. Si yo soy salvo, si yo ya he servido. Es más, yo ayudé a plantar una iglesia aquí. Eso lo decía en mi mente yo, pero así me iba retirando porque no me dejaron, ¿verdad? Y después preguntaba yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué 6 meses? Y yo creo que es importante esto, ¿sabe por qué? Por una gran razón, hermano. ¿Qué somos nosotros? Somos una gran familia, ¿sí o no? Entonces, usted tiene que sentirse como que es parte de la familia, ¿verdad? Quizás usted lleva aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses y como que no encajo todavía, ¿verdad? Como que quiere encajar, como que quiere estar aquí. Y quizás ya son 4 meses, 5 meses y a lo mejor 6 meses son suficientes a lo mejor para decir, caramba, yo amo a cada uno de los que aquí están. Los amo mucho, los quiero mucho. Yo quiero estar aquí en este lugar. Y hace usted este lugar su iglesia, su hogar, su casa, ¿verdad? Y entonces ya viene el siguiente paso, que es poder servir. Es más, debemos de servir, hermanos. Si usted ya tiene aquí más de 6 meses y todavía está pensándola, ¿verdad? Déjeme decirle que Dios ya le ha hablado de muchas maneras. Él quiere que usted le sirva, ¿verdad? Él quiere que usted le sirva. Entonces, es importante esto. No es de que después de que tengamos las 6 clases para servidores, le vamos a hacer un examen, a ver si pasa el examen. No, nada de eso. Pero usted y yo necesitamos saber verdades muy importantes que tiene la palabra de Dios en cuanto se refiere al servicio. ¿Por qué servimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de servir a mi hermana, a mi hermano que está a un lado? ¿Cómo debemos de servir al líder que está enfrente de mí? Es algo muy importante. Por eso estas clases de servidores. Y como ya les dije, la primera se titula Dios usa gente ordinaria. Y lo vamos a explicar el día de hoy, ¿verdad? La segunda va a ser tener un corazón de pastor. La tercera va a ser servir y apoyar a sus pastores y líderes. La número 4, elementos vitales para un servicio espiritual efectivo. La quinta va a ser Timoteo, un ejemplo a seguir. Y por último vamos a ver verdades bíblicas que nos ayudan en el servicio del Señor. Es lo que vamos a ver durante las semanas que están enfrente de nosotros. Y si usted anhela servir al Señor, y si usted quiere saber por qué servimos, por qué aquí estamos cada 8 días, por qué llegamos temprano a arreglar sillas, a poner instrumentos, estas clases nos van a ayudar, nos van a disipar las dudas que tengamos del por qué lo hacemos. Y yo le voy a invitar antes de ir a la porción que les dije que vaya por favor a Efesios capítulo 2. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Por si no tiene Biblia, mi hermano allá nos va a ayudar con las citas aquí en la pantalla para que usted las vaya leyendo también de ahí. Es más, ya está más fácil, ¿verdad? Leerlas aquí en la pantalla. Está más grandota. Dice así la porción del 8 al 10 de Efesios capítulo 2. Porque, a ver, usted léalo por favor conmigo. Léalo ahí, hermano. El hermano Carlos le va poniendo el siguiente versículo. Léalo por favor. Dice, porque... ¿El 9? ¿El 10? No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que el hermano Sergio pueda hacer para ganar su salvación. Absolutamente nada. No porque yo me ponga a servir y esté aquí al frente, me gano mi salvación automática. No hay nada que podamos hacer. Lo dice claramente esos versículos que leímos. No es por obras, sino ¿por qué, hermanos? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don, un regalo que no nos merecemos. Algo que Dios da, ¿verdad? Y no pone sus ojos a ver, ¿te lo mereces o no te lo mereces? Él te lo da así, ¿verdad? Es como a veces nosotros como padres le damos muchos regalos a nuestros hijos, ¿sí o no?
Y a veces no se los merecen si somos sinceros, ¿verdad que sí? A veces porque nos ponemos cuando éramos también nosotros niños o jóvenes. Pero a veces no, pero solo los damos ¿por qué? Porque les amamos, ¿verdad? Les amamos. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es lo que dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Porque de esa manera Dios amó a este mundo, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, el regalo de Dios, el regalo de la salvación, nadie lo puede obtener por medio de obras. Solamente es por gracia. Porque dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Yo me gané mi salvación porque serví 50 años en la iglesia. No, eso no sirve. Eso no sirve. Y dice el versículo 10, pues somos hechura suya. Somos hechura suya. ¿Sabe cómo se dice en inglés esto de somos hechura suya? Se dice workmanship. Así se dice en inglés. Por los que no hablan español, ¿verdad? Le digo esto, ¿verdad? Yo tampoco hablo inglés muy bien, pero ahí más o menos me salió la pronunciación, ¿verdad? Somos su obra maestra de Dios. Él es nuestro creador y somos su obra maestra. Imagínense nada más. Los pintores que son pintores, cuando trabajan en una obra, en un cuadro, y dicen, esta es mi obra maestra, lo hacen con tanto detalle, con tanto tiempo, para que les salga perfecta esa obra que están haciendo. Y así es nuestro Dios. Usted es la obra perfecta de su Dios, ¿verdad? Nosotros somos sus obras. Y Él está trabajando en nosotros. Está trabajando en cada uno de nosotros. Y luego dice que fuimos creados, el mismo versículo 10, que fuimos creados para esas buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí fuimos creados para hacer ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si le hemos abierto el corazón a Jesucristo y decirle, ¿sabes qué? Reconozco que soy pecador, reconozco que le he fallado a Dios, no una, muchas veces. Pero hemos dejado entrar a Jesús con su perdón y Él nos perdona y Él nos cambia, nos limpia, nos cambia, ¿verdad? Y somos sus nuevas criaturas, como dice Corintios, nuevas criaturas en Él. Si Él ha hecho eso, entonces tú ya estás listo para esas buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos. Y no solo eso, tenemos el privilegio, hermanos. Si usted sirve aquí en este lugar, de verdad que es un privilegio. Es un privilegio. Yo no lo entendía hasta que comencé a entender lo que es la obra de Dios y empecé a servir. Al principio ya les dije, hermanos, a mí me traían de traidor porque no sabía hacer más que traer cosas. Me traes esto, me traes aquello. Y yo andaba poniendo cosas donde me decían, yo no tocaba el piano en ese entonces. Yo anhelaba que, aunque sea con el dedito, quisiera tocar yo el piano. Pero yo nada más les ponía los cables a los músicos. Muchas veces, hermano, menospreciamos a veces la labor que hace alguien en la iglesia del Señor. Pero todo tiene valor para Dios. Todo tiene valor, ¿verdad? Porque ahora anhelamos servir a Dios. Porque tenemos la salvación en nosotros. ¿Por qué usted cree que estamos cada 8 días, los domingos y los jueves? Porque anhelamos escuchar la voz de Dios. Porque estamos enamorados de Él. Cada día, ¿verdad? Nos enamoramos más y más de nuestro Dios cuando le conocemos a Él más y más de una manera personal. Y anhelamos, hermano, de verdad, yo disfruto servir al Señor. Yo disfruto. Y donde quiera que el Señor nos ponga, debemos de estar dispuestos. ¿Y sabe dónde está un lugar bien especial, hermano, donde podemos servir bien? Así pues, en la casa, hermano. Con la esposa si es casado. O con la mamá y el papá si usted es hijo o hija, ¿verdad? O con todos los que están ahí a nuestro alrededor en el trabajo, en el mercado si usted va de compras. A mí me encanta hablar con la gente. Mi esposa se esconde cuando yo empiezo a hablar con la gente. Liviana, ¿vos que no está? Ya me dejó, ¿verdad? Pero a mí me encanta hablar con la gente porque a veces se abre la puerta para hablar de Dios, para hablarles del Evangelio. Usted no sabe, hermano, hermana, no sabe con quién está enfrente, no sabe el problemón que quizás tenga en ese momento. Y usted es esa persona que Dios la pone en ese tiempo, en ese momento, para hablarle del amor, de la paz, de lo que podemos encontrar en Jesucristo. O con los familiares incrédulos, hermano. Yo acabo de regresar de México con mi familia, bueno, con mi esposa. Fuimos a enterrar a nuestra madre, ¿verdad? Y de verdad, hermano, yo me da una tristeza ver a mi familia, algunos de ellos, me da una tristeza ver cómo viven.
pero se me rompe el corazón. Ese mismo día que enterramos a mi mamá, tuve que ir por mi sobrino, porque quedó, hermano, pero sí, borracho hasta el más no poder. Tirado y nadie, ahí estaba, hermano, tirado, no, ya, mentalmente y físicamente no podía ir con nada. Lo tuve que ir a cargar con otra persona y prácticamente lo arrastramos hasta, y ahí le pusimos ahí un colchón y ahí se quedó ahí en la cochera, hermano, ahí lo acostamos. Qué triste que una persona viva así. Pero ¿sabe por qué viven así? Porque viven sin Cristo. Porque no conocen que hay una vida mejor que esa. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de conocer estas cosas, porque debemos estar listos para estas buenas obras que Dios quiere que hagamos. El compartir el evangelio con la familia, con aquellos que aún no le conocen. Porque aún así como está mi sobrino, Dios lo ama y Dios quiere cambiarlo, Dios quiere entrar a su corazón. ¿Verdad? Al otro día me despedí de él y la verdad no hay palabras, hermano, no hay más que decirle, mira, acércate a Dios. Solamente Él tiene respuesta. Pero para eso fuimos creados, hermanos, para hacer buenas obras. Y Dios, déjame decirte esto, Dios quiere usarte más de lo que tú y yo queremos ser usados por Dios. Dios quiere usarte más de lo que tú y yo queremos ser, ¿verdad? Que Dios nos use. ¿Por qué? Vaya por favor a Mateo capítulo 9. Y mi hermano nos va a ayudar aquí. Mateo capítulo 9, vamos a leer de los versículos 35 al 38. Me encanta que usted lo lea, hermano, para que así, ¿verdad?, nos vayamos familiarizando con la Biblia. Y dice así, ya que está ahí en el versículo 35, si lo pone mi hermano, por favor, para que usted lo lea otra vez, ¿verdad? Nada más algunos vamos a leer para que no nos perdamos mucho tiempo. Pero así dice Mateo 9, 35. ¿Ya lo tiene usted en su Biblia? Ok, empiézalo a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y enfermedad de Rusia. versículo 36. Y había menos desnudos, bastante ellos, que estaban amarrados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, amén. ¿Qué vio Jesús en esas multitudes, hermano? Una gran necesidad. ¿Qué vemos nosotros cuando andamos caminando por diferentes lugares? Una gran necesidad. ¿Y qué tuvo Jesús para esas multitudes? Tuvo compasión. Tuvo compasión. Es por eso importantísimo que sepamos cómo servir. Porque Dios quiere a un servidor, a una servidora que tenga compasión por otros. Que los inviten a la iglesia, que estén ahí en sus necesidades. Cualquier cosa que esté pasando, que estén, ¿verdad?, disponibles para hacer ese instrumento que Dios quiere usar para ciertas cosas. Es importante que sepamos, hermano, que si Jesús tuvo compasión por las multitudes que estaban dispersas, desamparadas, hay muchos que viven así. Y nosotros también debemos de tener esa compasión por cada una de esas almas del Señor, porque son almas del Señor, ¿verdad? Almas del Señor. Por eso le digo una vez más, Dios quiere usarte más de lo que tú te imaginas. Dios quiere usarte más de lo que tú quieres ser usado por Dios. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Les pedí al principio que fueran a Marcos capítulo 10. Vayamos a leer esta escritura, por favor. Para ir entrando a lo que es esta porción, ¿verdad?, que vamos a aprender el día de hoy, que Dios usa gente ordinaria. Dios usa gente ordinaria. Y en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, vamos a leer de esta manera, ¿verdad? Vamos a hacerlo como lo hacemos cuando iniciamos el servicio. Yo leo el 42, ¿verdad? Y usted lee el que sigue y así nos vamos a ir hasta terminar juntos el 45. ¿Está bien? Dice así el 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Usted el que sigue. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta? Aquí hay dos palabras que que sobresaltan para mí, ¿verdad? La primera es esta, hermanos, ¿verdad? Yo pienso que aquí hay una palabra escondida que se llama diaconía. ¿Sabe qué es diaconía? Con K, diaconía. Es un diácono, ¿verdad? Un diácono. ¿Y sabe qué es un diácono? ¿Sabe qué es un diácono? Es un servidor de mesas. Es un servidor de mesas. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. Ahí solamente voy a leer algunos versículos de Hechos capítulo 6. Usted léalo en su casa, todo ese capítulo si quiere. Pero en Hechos capítulo 6 hubo una necesidad. La iglesia del Señor estaba creciendo a pasos agigantados. La iglesia de Cristo estaba creciendo. Predicaban y se salvaban 3,000. Predicaban y se salvaban 5,000. Mucha gente, mucha multitud. Y no le daba abasto a los discípulos a hacer las cosas para todos. Especialmente, hermano, darles de comer. No se daban abasto por tanta gente que era. Yo recuerdo aquí en ese lugar, no somos muchos, pero al principio éramos como unos 10 a lo mejor, ¿verdad? Cuando empezamos éramos poquitos, fácil, ¿verdad? Era fácil, no había tanto niño, ahora ya hay más niños, ¿verdad? Entonces se requieren más manos. Y vea usted los requisitos, hermano, fíjese cómo, le voy a leer solamente unos versículos de aquí. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Le voy a explicar un poquito este versículo. No es de que los apóstoles se sintieran más que otros. No es eso. Simplemente de que ellos vieron la necesidad de que necesitaban más manos para servir. Eso es todo. Eso es todo. Ellos iban a dedicar a predicar la palabra de Dios y va a haber más gente que pueda servir las mesas, porque así dice aquí, ¿verdad? Servir las mesas. Y fíjense nada más los requisitos, el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Un diácono, un servidor, son eso, hermano. Servidores de mesas, servidor de mesas, así como lo dice esta porción. Y enseña esto, hermano. Dios anda buscando buenos meseros. No sé quién trabaja de mesero. ¿Alguien trabaja de mesero aquí ahorita en estos momentos? ¿Alguien trabaja de mesero? ¿Nadie? Es que mi hija es mesera y es buena mesera, de veras, que es buena mesera. Le damos la orden y de repente le digo, apúntalo, mija, cuando vamos a visitarla al restaurante, ¿va? No, todo lo trae en la cabeza, man. Dije, a ver si me trae mi hamburguesa como se la pedí, ¿va? Pero es buena mesera. No es porque sea mi hija, pero es buena mesera y anda ahí. Hermano, Dios anda buscando buenos meseros y buenas meseras. Aquellos que te mantienen el vaso de agua siempre lleno. Ya está acabando la mitad y llega y te lo llena otra vez. Esos meseros anda buscando a Dios. Esas meseras anda buscando a Dios. Porque así es un mesero. Un mesero tiene que aguantar, hermano, todo. Ay, cada cliente, hermano, que toca, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros somos esos clientes también, ¿eh? A veces nosotros nos ponemos nuestros moños, ¿verdad? Exigentes, incomprensibles. Le puse aquí patanes, ¿verdad? Mal educados. A veces hay clientes así. ¿Y qué tiene que ser el mesero? Siempre con su sonrisa, ¿verdad? Oh, sí, ahorita se lo arreglamos y se va y trata de arreglar la situación. Es lo que quieren. Buenos meseros. En las congregaciones es igual. Servidor, hermano, ser un servidor aquí en una congregación, en una iglesia, donde quiera que sea, hermano, es un trabajo arduo, duro, laborioso. Pero ¿sabe qué? Lleno de bendiciones, hermano. Lleno de bendiciones. Y siempre, hermano, siempre, hagamos lo que hagamos, siempre seremos eso, solamente meseros de nuestro Dios Altísimo, hermano. Él es quien nos guía. Él es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor y para Él le servimos, ¿verdad? Le servimos a Él. Otra palabra que está ahí, aparte de diaconía, es la palabra doulos. Doulos se escribe, ya la conocen muchos de ustedes. Pero para los que no la conocen, esta palabra doulos, esta palabra griega, significa esclavo voluntariamente. Ser esclavo voluntariamente, ¿verdad? No a fuerzas. Mira, aquí puse una notita, me la puse yo, ¿verdad? Hermano, si usted está sirviendo a fuerzas, mejor deje de servir. De veras, si está sirviendo a fuerzas, no sirva. Mejor siéntese un ratito, ore a Dios, ¿verdad? Y que Dios la guíe, Dios lo guíe a usted. Porque servir a fuerzas, imagínese cómo vamos a servir a fuerzas, hermano. Bienvenido, pásale.
Así allá enfrente, los que están ahí dirigiendo. Pásele, está estorbando a la gente que no deja entrar a la gente. O sea, imagínense. Tiene que ser con amor siempre, con paciencia. Especialmente las maestras con los niños, ¿verdad? Pacientes. Pero es importante eso, que no estemos sirviendo a fuerzas. Porque es mejor sentarnos, hermano, si estamos haciéndolo de esta manera. No, podemos, fíjese, hasta incluso correr a alguien de la iglesia con nuestra actitud. No, hombre, si este es el que sirve aquí, ¿cómo serán los demás? ¿Verdad? Mejor me voy. ¿Verdad? ¿Qué impresión damos? Es importante esto. ¿Verdad? Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No es el pastor, no es el líder, es Dios quien hace eso en sus corazones. A mí no me pusieron aquí, a Sam no lo pusieron aquí, fuimos nosotros que voluntariamente queríamos servir al Señor. Todos los que estamos aquí sirviendo de una manera voluntaria lo hicimos. Señor, aquí está mi vida, úsala como quieras. Mira, yo no tengo tanto talento, pero úsalo. Tú búscale ahí en mi vida a ver qué encuentras, Señor, ¿verdad? Y usa mi vida. Es importante esto, hermano. Un servidor, hermano, aquel que yo la otra vez lo comenté cuando hice estas notas que ya son viejas, ¿verdad? Y le añadí unas otras. Vi a un hermano que recién había llegado y de repente vi que se llevaba la basura. Dije, wow, así quiero ser yo, que no me digan que me tengo que llevar la basura, ¿verdad? Se la llevaba y la fue a tirar allá al bote donde estaba la basura, ¿verdad? Dije, wow, Señor, qué bueno, Señor. Qué bueno que hay servidores de esa manera. Y aunque no tengan un título, aunque no tengan una placa o lo que sea, hermano, simplemente vieron la necesidad y ¿qué hicieron? Ahí estuvieron para hacer la necesidad. Así es un servidor. De hecho, hermano, en el primer siglo había esclavos. Y había esclavos que se compraban. Especialmente los que tenían dinero, ¿verdad? Compraban esclavos para que hicieran labores en sus haciendas, en sus tierras. Y eran esclavos porque los compraron, ¿verdad? Hoy también, a lo mejor no tanto así, ¿verdad? No hay esclavos, pero a veces hay cada supervisor, hermano, que nos trata como esclavos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Hay cada manager que nos toca, que trata, parece que si fueran sus esclavos, ¿verdad que sí? Aunque ya no se llaman así, ¿verdad? Ya no son y ahora ya pues le digo, ya los llaman de otra manera, ya somos empleados, ¿verdad? Somos empleados de algún trabajo. Pero la cuestión es esta, hermano. En ese tiempo los contrataban por cierto tiempo y al final de su contrato, algunos de los esclavos decían, ¿sabes qué? Este patrón me cayó tan bien, me trató tan bien, me trató como si fuera su hijo, me quiero quedar con él. Y se hacían esclavos voluntarios. Esa es la palabra doulos. Un esclavo voluntario. ¿Y sabe qué hacían, hermano? Ponían, hermano, en la puerta de su casa, en la entrada de su casa de madera, ¿verdad? Ponían la oreja del esclavo ahí y le clavaban, hermano, una cosa puntiaguda y el pedacito que la cosa puntiaguda le hacía un hoyo a su oreja, se quedaba ahí en el pilar de la casa. Allá atrás hay un pilar, hermano, para los que sirven aquí. No sé si hoy se anime a alguien más, ¿verdad, hermano? Ya tiene ahí muchos pedacitos de varias orejitas, ¿ah? Pero así era, hermano. Así era. Lo hacían de una manera, ¿verdad?, voluntaria. Dice, ese patrón, yo me quiero quedar aquí. Y es lo que somos nosotros, doulos. Somos esclavos para nuestro Dios de una manera voluntaria. Es nuestra propia voluntad. Si tú quieres servirle a Dios, que nadie te obligue a hacerlo. No, que nadie te obligue a hacerlo, ¿verdad? Que nadie te imponga hacerlo. Simplemente hazlo. A mí varias veces me han dicho aquí en inglés, hermano, ore a Dios. Siento que podría usted guiar a un grupo de misioneros a Perú. Dije, ¿a Perú? ¿Y dónde está Perú? Empecé a investigar, hermano. No, hombre, a las selvas de Perú. Dije, no, hermano, ese no es mi llamado, hermano. ¿Ah? De volada, hermano. Y dije, no, literalmente hay una hermana que está allá en las selvas de Perú y se meten a las aldeas y llevan la palabra de Dios. Cuando me decían que eran como unas 8 horas en una barquita chiquita en el río, dije, no, yo no aguanto, hermano. ¿Va? No es para todos, pero sí hay que orar a Dios. No me dijeron, no, hermano, tiene que irse a Perú, ¿verdad? Y forme un grupo y se me va a Perú. No, hermano Sergio, ore a Dios. Y le dije, pues ya tengo la respuesta, pero le digo pronto, ¿verdad? Y le dije pronto, hermano, no, sentí que no es de Dios. Yo de misionero así, tan lejos, no, hermano. ¿Verdad? Está muy lejos.
Pero no sé, un día, hermano, apenas fuimos a México, mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a celebrar nuestro 29 aniversario. Fuimos a Puerto Vallarta también y fuimos a visitar la iglesia no entramos porque Sayulita, allá en Calvary Chapel de Sayulita, ¿verdad? No entramos porque estaba cerrado. Y yo tenía unas ganas de ir al baño, hermano, y estaba cerrado, hermano. Le toqué y nadie abrió, hermano, ¿verdad? Y le llamé por teléfono y tampoco. Y dije, Dios mío, ¿verdad? Pero ay, sí, a lo mejor un día ahí, si me dicen algo de, ay, hermano, no quiere llevar un grupo a Sayulita. Amén, hermano, no necesito ni orar. Está en un lugar muy bonito, la verdad, muy bonito. Y me encantaría un día ir allá a apoyar a aquellos hermanos. Pero, hermano, tiene que ser de manera voluntaria. No es por obligación. No podemos servir a Dios de esa manera, ¿verdad? No podemos, pero sí debemos de servir a Dios en cualquier capacidad que Dios le ponga a usted. Fíjese como dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice de esta manera: porque ya que conocemos la salvación, ya que sabemos que Cristo salva, ya que sabemos que Él es el único que cambia la vida de un borracho, de un drogadicto, ¿verdad? De cualquier persona, en cualquier condición, Cristo puede hacer algo increíble en su vida. Dice así la palabra de Dios en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es, hermano? Es pecado. Es pecado. Si Dios ya puso eso en tu corazón, hazlo. Sírvele al Señor, ¿verdad? Sirve al Señor. Esta porción en la versión de King James le llama ministros a estos servidores, ministros. Y a veces cuando escuchamos la palabra ministro, como que nos tiemblan las piernas. Ay, yo no tengo el llamado para ser pastor. Pero un ministro es un esclavo, igual que un dulos, pues vaya, un esclavo voluntario. Es lo mismo, es lo mismo. No hay nada especial en los ministros, hermano, no hay nada especial. Son hombres y mujeres ordinarias, ¿verdad? Como todos nosotros. No hay nada especial. Simplemente fueron obedientes al llamado que Dios puso en su corazón. Así de fácil. Pero son gente igual que nosotros. Había un hermano que me saludaba así, hermano, cuando me veía. ¿Cómo estás, pecador? Así me decía, hermano. Dije, amén. ¿Y tú, pecador, también cómo estás? ¿Ah? Pero es verdad, somos pecadores todos, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos a un Dios amoroso que perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Jesús es nuestro abogado, hermano, quien está por nosotros. Pero somos eso solamente. Somos pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero que pagó en la cruz del Calvario. Amén. Cada uno de nosotros. Quizás alguno diga, ay, hermanos, que yo no sé hablar. ¿A poco yo sé hablar, hermano? Me trabo de repente, hermano. No sé hablar. Ni español ni inglés, hermano. ¿Va? Me trabo en los dos idiomas. Nada más para que le digo, ¿va? Es que no tengo preparación. Pues ni yo tampoco tengo preparación. Es que no soy estudiado, hermano. Yo ni la preparatoria acabé en México, hermano. No, yo era de esos rebeldes, hermano, sin causa. ¿Va? No tengo preparación. ¿Va? No tengo. Pero lo que sí sé, hermano, es que tengo un Dios grande y poderoso. Porque una vez una hermana me dijo, hermano, estoy estudiando cierta porción de la Escritura. Y no le digo quién es, pero aquí está enfrente de mí, ¿verdad? Me dice, hermano, quiero decirle, mire, ¿qué dice esta palabra en el griego, hermano? Y que me le quedo viendo y digo, ay, hermana, eso ya hace mucho tiempo, ¿va? Hace mucho tiempo. Y le digo, hermana, no sé qué significa, hermana. Y me dice, pues estudie. Así me dijo. ¿Y qué cree que hice? Pues estudié, ¿verdad? Todos podemos hacerlo. Todos podemos estudiar, todos podemos recibir de Dios eso, hermano. Ella tenía razón, tiene razón. Debemos de ir más allá donde Dios nos está llamando. Porque si no lo hacemos, hermano, mire, vaya a Éxodo 3. No le vaya a pasar lo que este varón, hermano. Éxodo 3. No vamos a leer, como le digo, todo, pero le voy a dejar ahí que usted lea el capítulo 3 de Éxodo y el capítulo 4 de Éxodo. Yo obviamente se lo voy a parafrasear un poquito, ¿verdad? Moisés fue un gran hombre de Dios, ¿verdad? Fue el que guió al pueblo de Israel después de la cautividad de más de 400 años de Egipto. ¿Verdad? Dios lo usó, pero no siempre fue ese gran Moisés. No siempre fue ese Moisés de fe y grande y que puso su
su vara ahí en el Mar Rojo y se abrió. ¿Va? No, ese no siempre fue ese Moisés. Fíjese al principio cómo fue. Cuando lo llama Dios, dice el capítulo 3 de Éxodo, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Y dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés tuvo un encuentro con Dios de esta manera. Imagínense a usted le pasa eso. La zarza. Ya les dije, ¿verdad? En mi casa, cuando hicimos el jardín, puse 2 zarzas, hermano, porque yo quiero que Dios me hable, hermano. ¿Verdad? Dos palitos 2 arbustos que se llaman zarzas, y las puse ahí, dije, y en las mañanas me levanto a ver si alguna está encendida, hermano, ¿verdad? Para que Dios me hable. Pero tenemos la palabra de Dios, que Dios nos habla ahora, ¿verdad? En ese tiempo Moisés no tenía la palabra de Dios. Pero dice que esa zarza estaba ardiendo y Moisés le está llamando Dios de esta manera. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces dijo Moisés, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y a veces nosotros decimos eso, hermano. Cuando se nos invita a algo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Déjame decirle quién eres tú. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios que por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario eres salvo y eres salva. Es lo que tú eres. Eres un rey, eres una reina delante de Él. O sea, es más, nos dio el poder, dice la palabra de Dios, de ser hechos, ¿qué? Sus hijos e hijas. Imagínate, eres hijo de un rey. Moisés dice, pues, ¿quién soy yo? Y altercaba con Dios, hermano. Y altercaba con Dios. Y el capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, está altercando con Dios. Moisés está altercando con Dios. Y en el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, fíjese, después de ¿cómo es Dios de paciente, verdad? Una larga plática con Moisés, ya me los imagino ahí. Yo me imagino a Moisés, bueno, ¿qué estoy haciendo hablando con un arbusto, verdad? Pero él estaba hablando con el arbusto. Estaba hablando y escuchaba la voz y hablaba con Dios de esa manera. Y llegamos al versículo 10 del capítulo 4. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tartamudo, ¿verdad? Tardo en hablar y torpe de lengua. O sea, era tartamudo Moisés. No podía hablar bien, pues. No podía hablar bien. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré. Yo me imagino así la voz de Dios, hermano. La alzó ahí como una voz que hasta Moisés hizo chiquito, ¿va? A lo mejor la zarza se hizo más grandota, la lumbre, ¿va? Y se hizo chiquito Moisés. Y empezó a hablar Dios, hermano. ¿Qué pasó? El versículo 14, entonces Jehová, que es Dios, se enojó contra Moisés. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando Dios ya te llamó, cuando Dios ya vio en ti lo que tú puedes hacer, ¿qué tenemos que hacer? Solamente ser obedientes. Porque Dios te va a seguir llamando. Si tú ya eres salvo, ya eres salva, Dios va a seguir hablando a tu corazón. Va a seguir hablando a tu corazón. Porque para eso hemos sido hechos. Para buenas obras, para servir, para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y son gente ordinaria, como Moisés. Los pastores no tienen ningún nivel más alto que el suyo. Es el mismo nivel. Son gente simples, servidores simples, hermano. Mire, vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. Y aquí se lo voy a firmar, hermano. 1 Corintios. Vaya, por favor, al capítulo 1, versículo 26 al 29. De primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículo 26 al 29.
Ahorita mi hermano ya la tiene, y el hermano, pues como es computadora de volada, nosotros tenemos que ir a las páginas, ¿verdad, hermanos? Dice así el versículo 26. Vamos a leer hasta el 29. Dice, léalo conmigo, por favor, si tiene ahí. Si puede leerlo conmigo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El que sigue. para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Yo sé que hay algunos que son hermanos peros y cocos. Yo conozco aquí varios que tienen un coco tremendo, son inteligentes, hermano. Y saben tanta cosa. Yo, Dios mío, ¿cómo saben tanta cosa? ¿Eh? Pero saben, son inteligentes, son cerebritos, pues vaya. No todos somos así. O algunos son, digo, los doctores, tanta cosa que se aprenden, hermano. Digo, Dios mío, esos hablan un idioma que ni entiende uno, ¿verdad, hermano? Le dan la receta, nada más porque los de la farmacia saben qué es. ¿Ah? Si no, no entendiéramos. Hay abogados, hermano, que saben leyes, hay gobernantes, hay presidentes, hay grandes atletas y otros no, ¿verdad? Y otros no. Yo no entro en ninguno de esos de arriba, yo entro en el del versículo 27, hermano. Ahí entro yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. De lo necio. Así, hermano, ahí entro yo, hermano. No sé usted dónde entre, pero yo ahí entro, hermano. De lo necio. De lo necio. Porque sí fui necio, hermano. De veras que yo era necio. No quería. Yo no quería las cosas de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la paciencia de mi esposa, que tuvo que aguantarme mucho tiempo, ¿va? Pero yo no quería, hermano. Hasta que un día, así tuve esa platiquita con Moisés y en la zarza, así más o menos, Dios me agarró, hermano. No quieres, ¿no? Ahorita vas a ver. ¿Ah? Y me agarró, hermano, y me hizo entender mi necedad. Y dejé de ser necio. Y dije, ahora sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Ay, palabras mágicas para Dios. Ahora lo que yo quiera, perfecto, mijito. Te me vas para Colorado. Ay, Señor. Y así pues nos vinimos de California para Colorado. ¿Por qué? Porque ya dejé mi necedad a un lado y quise ser obediente a Dios, hermanos. Es lo que hace Dios. Yo ahí entro. Dios usa, hermano, a cualquier persona. Anote esto si quiere, pero Dios no busca tu habilidad. Dios busca tu disponibilidad. Dios no busca tu habilidad. Dios busca tu disponibilidad. Muchos no le sirven, ¿sabe por qué, hermano? Simplemente porque son orgullosos. Simplemente. ¿No? Somos orgullosos. Y de Veracruz, hermano, son orgullosos jarochos de Veracruz. ¿Ah? No sé si ustedes es de México, pero en México así se dice que los de Veracruz son bien orgullosos. Y ya me di cuenta que sí, algunos, ¿verdad? De muchas maneras Dios nos está hablando. De muchas maneras Dios habló a mi corazón. De muchas maneras Dios quebrantó mi corazón. Hasta que, hermano, un día di mi brazo a torcer. Aquí está mi vida, Señor. Usa mi vida como tú quieras. Fíjese lo que dice esta porción de Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 17. Esto le pasó a Israel, un pueblo orgulloso que lo llevó al cautiverio, hermano. Dice el versículo 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. El versículo 17, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Y qué pasó con Israel? Fue hecho cautivo por su necedad, por su orgullo, hermano, porque no quiso escuchar la voz de Dios. Y así pasa con muchos de nosotros a veces. Dios nos lleva hasta ese momento en que Dios ya trató con nosotros de muchas maneras, nos ha hablado de muchas maneras.
Y hasta que por fin, hermano, damos nuestro brazo a torcer. Y aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Úsala como tú quieras, ¿verdad? Dios anda buscando, hermano, aquellos que anhelan, de verdad. Aquellos que han anhelado, pero que han, por alguna razón u otra, no lo han hecho. Él los anda buscando todavía. Porque así dice la palabra de Dios también. Fíjese en Jeremías capítulo 18. Ahí mismo, en ese mismo libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Él quiere refinar nuestras vidas. Dice así el versículo 1 de Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Y nosotros somos eso simplemente, hermano. Somos barro en las manos del gran alfarero que es Dios. Y Dios está moldeando nuestras vidas. Dios está quitando todo aquello que no logra que la vasija se forme hermosa, preciosa. Está quitando toda impureza de nosotros. Porque para poder servir, hermano, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. Hay muchas cosas que todavía el Señor está trabajando en mi vida y las está quitando. Una de las cosas que yo quiero que me quite, hermano, es que yo soy bien impaciente, hermano. Mi esposa cada rato me dice: ay, mister impaciente, ¿verdad? Porque así soy. Y más si usted vive en el DF, se va a dar cuenta por qué le digo, hermano, estos días que estoy en el DF, y no porque no tiene pelos, pero ahí la gente maneja. Ay, Dios mío, hermano. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Esa es mi necesidad. Pero la vasija que desde el principio Dios hizo en nosotros mismos con nuestras acciones, con alejarnos de Dios, con vivir en el pecado, se rompió la vasija. Pero ¿qué hace Dios? No la desecha, sino la vuelve a formar una vez más. Porque conocemos a un Dios que es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que podamos empezar. Y ya para ir concluyendo, hermano, tres cosas solamente. Dios busca a un servidor ordinario. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vaya ahí, por favor. Ahí está en la pantalla. Dice así esta porción: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyos. ¿A quién anda buscando Dios? Aquellos cuyo su corazón es completamente suyo. Dios sabe, Dios conoce, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe quién lo va a rechazar cuando se da el mensaje de salvación, y Él sabe quién lo va a aceptar. Dios sabe, Él conoce el corazón de todos los hombres. Y luego dice: tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Número 1 de esas tres cosas que le voy a decir: para ser un servidor de Dios, un servidor ordinario, Dios busca un corazón leal, un corazón que le pertenece a Él, un corazón que le pertenezca a Él y a Él solamente. No podemos, ¿verdad?, tener un corazón para diferentes cosas, diferentes personas. Él quiere el corazón de nosotros, que le pertenezca a Él. Hoy en día no hay tanta lealtad. En los pueblos, hermano, en los pueblos todavía hacen contratos con agarrarse la mano y órale, pues, ¿cuánto vas a dar por la vaca? Ya dijimos, 5,000 pesos por la vaca, órale. Mano, un apretón de manos, hasta se lleva la vaca y ni trae la lana. Al rato se le trae la lana, ¿verdad? O sea, hay confianza. Aquí no, hermano, hay que firmar un montón de papeles, hermano, para hacer algo, ¿verdad? Y hasta le ponen ahí letrita bien chiquita para que no la entiendas y al ratito, ¿verdad?, te va mal, ¿verdad? Si no la lees, pues. Pero ya no hay tanta lealtad. Pero Dios busca a un servidor, a una servidora que su corazón le pertenezca a Él. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Que cumplan promesas. Número 2,
Dios busca a hombres y mujeres que quieran ponerse en la brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice de esta manera: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusieran en pie y en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero dice, no lo hallé. Él anda buscando a aquellos que se pongan en la brecha, hermano. Aquellos que dicen, amén, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Úsala como tú quieras para tu obra. De esos anda buscando el Señor. Por último, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice así esta porción. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Y yo aquí puse entre paréntesis, hermano. Dije, solo comento esto. ¿Cuántas veces hemos actuado así, hermano? Locamente, como Saúl. A veces, muchas veces, actuamos locamente. Saúl aquí dice que actuó locamente, has hecho eso, dice. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Los servidores de Dios son conforme al corazón de Dios. Los servidores y servidoras de Dios son conforme al corazón de Dios. Saúl fue el primer rey de Israel y hizo mal, actuó locamente. Yo le pregunto, usted que conoce la Biblia, usted que escudriña la Biblia, ¿su sucesor fue mejor? ¿No actuó locamente su sucesor? ¿Quién fue su sucesor? ¿No? ¿Actuó locamente o no actuó locamente? Sí. ¿Pero qué había en David que no había en Saúl? Un corazón conforme al de Dios. Dios sabía que en el corazón de Saúl no estaba ese corazón, pero Dios sabía que en el corazón de David ahí estaba ese corazón. ¿verdad? David pecó al igual que todos nosotros. David dejó, hermano, también su vida ser moldeada por Dios, al igual que nosotros debemos de hacer. Somos imperfectos, somos pecadores, como aquel hermano que me decía, ¿cómo estás, pecador? ¿Verdad? No tenemos nada que darle, pero Dios puede llenar nuestras vidas, hermano. Es más, Dios quiere llenar nuestras vidas. Él anhela que tengamos ese corazón para que podamos ser usados por Él. ¿Sí? Incline su rostro. Señor, te doy gracias. Yo te doy gracias por recordarnos en este día tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de conocerte a ti, Señor Jesús. Gracias por darnos el privilegio de poder servirte, Señor. Gracias porque tú fuiste quien fue a la cruz del Calvario a tomar nuestro lugar. Te doy gracias por ello. Yo te pido que en esta tarde, Señor, que tú escudriñes cada corazón. Y si hubiese alguien aquí, Señor Jesús, que ha estado esperando ese día para poder servirte, ha estado esperando ese día para que Él pueda ser usada por ti, Señor. Que hoy sea ese día, Señor. Tú ya le has hablado de muchas maneras. Y solamente yo te pido que abras sus corazones para que sepan que es un privilegio servirte a ti, Señor. Es una gran bendición el poder servirte a ti. El poder hacer algo para tu obra, Señor. Gracias te damos por ello. Muchas gracias. Y si en esos momentos hubiese alguien aquí que no te conoce, ese es el primer paso, Señor. Que sepan que hace más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario para redimir a un pueblo. Y este pueblo aquí está, Señor. Aquí está parte de tu pueblo. Todos los que hemos abierto nuestro corazón y te hemos pedido perdón por nuestros errores que tú llamas pecados, nos has perdonado.
y nos estás cambiando y restaurando para tu obra, Señor. Muchas gracias te doy. Muchas gracias te doy, Señor. Yo te pido que hables a sus vidas, a sus corazones, y que los cambies y los transformes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.